El doctor Nelson Moreno Ceballos es el director del Centro de Psicoterapia Integral. Y el tema que vamos a abordar en este caso, esta semana, tiene un referente vinculado con este centro de psicoterapia del doctor Nelson Moreno Ceballos. Los enfermos mentales en la República Dominicana y su tratamiento. ¿Qué ha ocurrido con los enfermos mentales que antes se recluían en un hospital, en un centro con cuidado y protección, con ciertas medidas de seguridad? Y estas personas poco a poco han ido siendo abandonados, han ido siendo descuidados. Las políticas públicas, aunque hay un departamento de salud mental del Ministerio de Salud Pública, no se notan, no se ven, no son visibles las políticas públicas de protección a este segmento de la población que tiene una variedad muy amplia de enfermos mentales. Personas con discapacidad, personas con problemas que no han podido enfrentar, que no han sido tratados médicamente, otros que han podido salir. Pero es un tema para un diálogo muy largo con el que podemos tal vez sacar algún resultado. Y por eso le damos la bienvenida al doctor Nelson Moreno Ceballos, que conoce muy bien este tema. ¿Cómo hemos llegado hasta este lugar en la sociedad dominicana, doctor, de que ya no tenemos ni siquiera un hospital psiquiátrico? Sí, es dolorosa, muy dolorosa la situación de abandono en que se encuentra la salud en general en este país, pero sobre todo la salud mental, que es, digamos, la paria dentro de la salud. Inicialmente, los enfermos mentales en las comunidades primitivas eran tratados de una manera hasta privilegiada en algunos casos por las funciones mágicas que se le daban. Y después Esculapio y Heródoto fueron capaces de plantearse un estudio médico de estos enfermos que, sin embargo, durante la Edad Media, con una serie de retrasos en la ideología predominante, cayeron a ser víctimas de un abuso social. Ya, pero luego tuvimos la especialización. Es precisamente por ahí que quiero empezar, porque ellos recuperan sus derechos humanos cuando triunfa la Revolución Francesa y se decide en 1792, casi 3 años después del triunfo de la Revolución Francesa, que se crea un hospital, y un señor llamado Pinel, que es quien lo propone, un médico. Entonces, por primera vez crea un hospital. Y el doctor Guillotín, que después fue célebre por otros inventos como la guillotina, liberó a los suicidas de que se les sometiera a innumerables barbaridades de pérdida de sus derechos, que no es el momento plantear. Ya. Eso dio origen a que el siglo XVIII entra con una visión diferente acerca de considerar la enfermedad mental como un trastorno que requiere, que no es por brujería, maldiciones, ni endemoníacos, sino que es un trastorno que requiere apoyo. Doctor, y en nuestro país... Usted es psiquiatra y psicólogo. En nuestro país, el doctor, el padre Villini, Javier Villini, crea en 1822, lo comienza, y en el 27 lo termina. El primer manicomio, que era como se le llamaba en ese sentido. Y que luego, cuando se van los norteamericanos, él logra sacarlo de las ruinas de San Francisco y lo lleva donde estaba Nigua, una cárcel que habían creado los norteamericanos, y que en el fragor de la Segunda Guerra Mundial viene Troyano de los Ríos, que ese nombre es para nosotros propedéutico, porque él fue definitivamente el primer psiquiatra. ¿De dónde viene? De España. Vino con los republicanos que Trujillo trajo al país en condiciones que todo el mundo conoce. Eso fue en el año 1939, 40. 39, y en el 50, en los años 50, se crea el hospital psiquiátrico, bajo diseño y orientación, así como fue la Universidad de Bellas Artes, de ese grupo. A partir de ahí, ese hospital
podríamos decir que dentro de las condiciones normales de la época era un hospital modelo en su diseño, aunque con un criterio fascista de una cruz, con un centro de vigilancia en el medio, como eran las cárceles fascistas, pero un hospital nuevo, con médicos que vinieron, Peña, Y otros que se formaron, como el doctor Antonio Saglul, que fue claro, director. que comenzaron a llegar, pero el primero que llegó fue Peña Mieses, que no ejerció la psiquiatría, pero que después comenzaron a llegar un grupo de excelentes Doctor, psiquiatras. usted como psiquiatra, psicólogo, sociólogo, que maneja un centro de tratamiento de personas con enfermedades mentales, las políticas públicas que tenemos en el país sobre temas de salud mental se corresponden con lo que modernamente se está debatiendo y discutiendo y con los avances de las investigaciones médicas. De ninguna manera, aunque hay declaraciones y hay disposiciones que no se cumplen en lo más mínimo, al igual que muchas otras, porque se supone que de acuerdo a la ley que rige la salud mental, los enfermos tienen derechos humanos, políticos y civiles que le tienen que ser respetados. Ahora, ese hospital llegó a tener en su abandono después del 16 900 pacientes hacinados el hospital psiquiátrico y llegó a formar una especie de crisis. Recuerda usted que se hizo una campaña nacional para denunciar lo que era el almacén de locos. Eso dio lugar a una serie de intentos de reforma, la más importante de las cuales fue crear una residencia para formar psiquiatras dominicanos que pudieran ayudar ahí. Pero ya en ese momento, la mitad de 900 pacientes hacinados no tenían cama, no habían sanitarios, había la misma condición de filtraciones, de falta de comida, los medicamentos se acababan 15 y 18 días después de empezar el mes. Es decir, que eso era el pandemonio, lo que quedaba después, y el término de tratamiento eran a veces hasta mes y medio y 2 años, lo que hoy nosotros logramos de 10 a 15 días. Entre esos pacientes había algunos ilustres dominicanos, sí. relatados muy magistralmente por don Antonio Saglul en uno de sus libros, Mis 500 Locos. Pero bueno, sobre estas cosas y el tratamiento y la situación actual de la salud mental en República Dominicana vamos a hablar en nuestro segundo segmento con el doctor Nelson Moreno Ceballos. Modernamente se entiende, doctor Nelson Moreno Ceballos, que los hospitales psiquiátricos son cosas del pasado, que el enfermo mental tiene que ser tratado en su entorno, con su propia familia, con su comunidad, en donde tiene posibilidades mayores de recuperación. Eso es cierto para la mayoría de los pacientes agudos, pero esta es una enfermedad que cursa con cronicidad y va a haber siempre un residuo de pacientes que a medida que pasa el tiempo, si los familiares no están en condiciones de acogerlo por la pobreza en que la mayoría viven, aunque esta es una enfermedad que no tiene niveles de clase social, eso es universal. Pero resulta que aquí empezó a desarrollarse en los años 70 una política que en los estados europeos y sobre todo en Italia se estaba desarrollando, que era de sacar todos los pacientes de los hospitales a la calle. Pero esa política no es posible porque las condiciones de miseria de muchos de ellos, la imposibilidad de los altos costos de los medicamentos y su nivel de deterioro para integrarse obliga a una protección social con inclusión. Hay otras respuestas, que es la que ha dado Cuba, que es uno de los grandes modelos en el mundo. Cuba hizo lo inverso, convirtió el hospital en un lugar de trabajo, habilitó varias profesiones y educó a algunos pacientes de esos crónicos y lo desarrolló y le creó ambiente social, recreativo y de todo.
en el hospital. De manera que ellos trabajan ahí el día entero y se van a dormir a su casa si están cerca o se van los fines de semana y cuando hacen crisis lo atienden ahí. Pero ahí ellos conviven en un estado de verdadera integración y eso ha resultado una posibilidad de que no anden en la calle, de que sean productivos porque le pagan a esos pacientes y de que reciben tratamiento permanente y que en cualquier momento que hagan una crisis están atendidos porque ahí están los médicos. Esa es otra solución. Usted ha dicho... Aquí yo no abogo porque lo tiren a la calle, porque si sale a la calle te darás cuenta que de esos 120 pacientes, 200 o 120, no se sabe cuánto, que acaban de salir, aquí no hay centros para agudos suficientes para que los recibieran. Cuando llegaron, rebotaron porque no están. Había que ir preparando por parte, porque lo mismo que se hizo en la zona colonial es lo que se está haciendo. Primero cerramos el hospital y después vemos. Eso no es una política que tiene nada de planificación. Sí. Eso ahora usted sale a la calle y las calles están llenas de pobres e inválidos, enfermos mentales, que además van a perder el derecho a que se les medique y el derecho a la comida y a tener una atención mínima, aunque en condiciones totalmente inhumanas que recibían, y están dando vueltas en la calle. Por lo tanto, ese criterio que viene desde FOCUL y todo un proceso de renovación de lo que era el tratamiento psiquiátrico y la institucionalización, que usted recuerda que formó parte de esas ideas innovadoras, que Jaime David trajo aquí, la puso en práctica, pero después se metió a político porque él nunca ejerció la psiquiatría como clínica. Entonces no es lo mismo no haber visto, pero él vino con una filosofía que parecía avanzada. Que quería potenciar la salud mental en la República Dominicana. Sí, pero que la forma no se corresponde con el descuido de las autoridades, la falta de políticas públicas, la ausencia de una conciencia de los derechos humanos de esa persona y la miseria. El tema de la pobreza y la desprotección en la que viven una gran parte de los enfermos mentales. Resulta que una gran parte de ellos son pobres, muy pobres. Y usted dijo en un momento que la salud mental no distingue por clase social, se da en cualquier rango social. Sin embargo, las personas que tienen poder adquisitivo y recursos pueden darle un tratamiento y una protección a sus enfermos mentales. Claro. Y lo hacen, no importa la edad que tengan, jóvenes, adultos mayores, no importa. ¿Qué podemos demandar o pedir a las autoridades de salud mental del Ministerio de Salud Pública con respecto a poner en práctica una política de protección a estas personas? Sí. ¿Cómo se hace eso? Primero hay que incorporar la política de prevención. De prevención tiene que haber una educación a la población, del buen trato, del cuidado, de lo inocuo que son los comportamientos de los enfermos mentales si no se les hostiga. En los hospitales psiquiátricos ocurren muy pocos casos de violencia. El hostigamiento es un elemento de incrementar, por ejemplo, la afección. La burla, el desprecio, la desconsideración, todo lo que usted ve. La chanza que se hace con ellos. Los muchachos, los jóvenes. Entonces eso es una. Dos, esos enfermos tienen que tener un sitio. Para mí, en este país de pobres y no europeos, nosotros tenemos que tener un sitio, un lugar donde a los crónicos se les dé lo que siempre se les ha negado, cierta comunidad, calidad de vida, que se les dé la posibilidad de darle alimento, mantenerlo limpio, higiénico y con ciertos niveles recreativos y participación en la vida cultural. Entonces, ese es un grupo, porque ese grupo no se va a poder integrar en condiciones productivas a la sociedad y es responsabilidad de los estados protegerlo. Doctor, ahora tienen que buscar la salida a los pacientes agudos que hacen crisis
por una primera o segunda vez y que tienen la posibilidad de hoy de salir, porque tenemos una gran cantidad de conocimientos, falta mucho por saber, pero hoy se conocen las causas inmediatas de muchos trastornos. Y en este momento, un paciente, por ejemplo, en mi centro, yo le garantizo a los familiares que van a estar internos de manera aguda de 7 a 10 días. E incluso a veces garantizo que si dura más tiempo, yo me hago responsable de lo que significa el resto cuando hago una buena evaluación. Sí. Porque hoy tenemos en el caso de mi centro, nosotros tenemos un centro moderno, equipado de acuerdo a los últimos instrumentos, ya sea de terapia electroconvulsiva, de asistencia, de todo tipo, para poder nosotros hacerle frente a la crisis. Doctor, ¿y qué pasa con los enfermos mentales que están en los pueblos y en las provincias? Porque estamos hablando de los 120 que salieron del Padre Villini, el hospital psiquiátrico, sí, hace unos días, y que usted dice hay algunos que están en la ciudad colonial, y ya otros andan por la capital. Bien, pero ¿qué pasa con los que están en San Juan de la Maguana, en la provincia Peravia, en Barahona, en Santiago? En un abandono de los servicios de salud increíble, porque habría que, y eso lo pueden determinar ustedes, averiguar cuántos de los hospitales nuestros están en condiciones de dar una intervención en crisis a paciente agudo. Cuando yo fui a España a estudiar intervención en crisis, recuerdo que usted fue una de las personas que nunca olvidaré, que me sirvió de apoyo y de ayuda en orientarme y en darme una recepción increíble. Pero allá la intervención en crisis es parte integral de cada uno de esos hospitales. Y la intervención en crisis hoy es lo que permite que uno pueda yugular la cronificación de eso. No lo hay en el interior, en todos los países. Y los servicios privados, algunos, no tienen la calidad tampoco adecuada, porque la gente no puede pagarlo. Y esos centros muchas veces también carecen. Hay 8 o 7 privados, pero cada hospital debería tener una pequeña unidad de intervención en crisis con el número de médicos y las condiciones para ser atendidos. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en el país? Un sistema desestructurado. Desestructurado. Porque no tiene eso. No hay atención y lo tercero, que te quiero en la próxima espacio, nosotros ver, es que hoy día la salud mental no es ni la locura, ni los psicóticos maníacos depresivos, ni las depresiones, sino que hoy tenemos una serie de problemas psicosociales que no se conocían. Que no se conocían. En el 55 teníamos un 5% de alcohólicos, en el 1955, cuando se hizo el primer encuentro en el psiquiátrico. Sí. Teníamos que sé yo cuánto, no existían consumos registrados de sustancias psicoactivas. Y hoy en día la dependencia de droga ocupa el 30% de la demanda en servicio de agudo. Y esto está vinculado con el tema de las enfermedades mentales. Claro, como lo es también la falta de acceso a un servicio público en general de calidad. Porque si tú vas con un problema que te diagnostican que tiene un problema grave, un cáncer o cualquier enfermedad que necesita ciertos recursos para curarse, ahí mismo tú entraste en una depresión. Así es. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en este diálogo sobre la salud mental en República Dominicana y su tratamiento con el doctor Nelson Moreno Ceballos. Doctor Nelson Moreno Ceballos, cuando una persona con un problema de salud mental va a un hospital público, por ejemplo, en La Vega, ¿cuál es el tratamiento que se le da? ¿Qué hace un hospital público con un enfermo mental? Si hay
un psiquiatra asignado ahí, se supone que ese hospital debe internarlo y que le dé seguimiento el psiquiátrico, que está asignado a ese centro. Psiquiatras que por lo general no van todos los días, porque los que están en el interior llegan a acuerdos para eso. Si hay unidades, entonces lo atienden. Entonces, dependiendo del tipo de trastorno que ese paciente necesita internamiento, por supuesto, entonces tiene que ser sometido de acuerdo al diagnóstico, porque en psiquiatría, en este momento, el Manual Mundial de Psiquiatría, o uno de ellos, el DSM-4 y el DSM-5, establecen que hay 379 maneras de uno llamarle a una persona que tenga un problema. 379. Es decir, que son trastornos que hay que saber diagnosticar y que algunas se diferencian de otras, pero que no es la locura, porque la locura son 5 variedades y la depresión es la más frecuente de todas las enfermedades. Eso me lleva a una pregunta, una inquietud que tengo desde el momento en que comenzamos este diálogo. ¿Cuál es la incidencia de las enfermedades mentales en República Dominicana, en una población de 10 millones de personas? Sí, la incidencia mayor aquí y en toda parte del mundo es la depresión. La depresión. Sí, la Organización Mundial de la Salud establece que alrededor de 16 personas se deprimen. 16 de cada 100. No, en cada país, cada año. Se deprimen, cada año. ¿Alrededor de cuánto? De un 16%. Sí, de un 16%. Se deprime cada año. Sí, eso es muy alto. Es muy alto, muy alto. Y eso va a seguir subiendo. Ya. Pero ese es uno, la depresión. Sí, pero hay muchas otras. La locura es del 2 al 4%. Del 2 al 3% son las mujeres y de 3 al 4% los hombres. Porque hay más locos que locas. Ya. Hay más hombres que tienen enfermedades mentales. No, que tienen esquizofrenia. Esquizofrenia. Que vamos a decir que es la más grave de las todas. Enfermedades. Pero la frecuencia es 4. Los retrasados mentales son de 2 a 4%. ¿Y cuál es el nivel de recuperación de estas personas con un buen tratamiento, doctor? En este momento, la recuperación es prácticamente total. Lo que pasa es que es una enfermedad que no se cura en el sentido de que después tú tienes que seguir un tratamiento de base que te permite trabajar, estudiar, casarte, tener tus hijos. O sea, no es invalidante. Ahora, es como la hipertensión o la diabetes, en términos físicos, que si tú no le das seguimiento, entonces eso se te va a complicar. Pero hoy en día tienen buen pronóstico. Sí, y mientras mejores son los medicamentos, que tenemos medicamentos de 4ª generación, esos pacientes tienden menos a la cronicidad. ¿Y cuál es tienden más a integrarse socialmente, laboral y maritalmente que cualesquiera. ¿Y cuál es el nivel de calidad de los servicios de los profesionales de la salud mental en República Dominicana? Bueno, ese es un problema que varía mucho, como siempre, de la calidad profesional de quien lo trate, de la experiencia y de la responsabilidad profesional y la calidad humana, porque eso no se puede separar de la asistencia a pacientes en estas condiciones. Y la incidencia que tiene el uso de alcohol, de drogas psicoactivas y de otro tipo que se están, que se están innovando en la salud mental de las personas. De cada 100 internamientos en los centros privados y quizás públicos, yo hace mucho que no trabajo en centro público, es de alrededor de un 30%. 30%. 30%, 30-35%. Y algunos de los trastornos psiquiátricos se montan sobre estos problemas, porque muchos adictos lo hacen y aprenden a consumirla porque tienen un problema de trastorno mental, depresión, por ejemplo, que no identifican, y si un amigo le da una cocaína y la consumen, se van a sentir mejor, y probablemente en vez de tratar el problema de base, se introducen ahí. Y eso crea lo que nosotros llamamos en psiquiatría una comorbilidad. Hay mucha comorbilidad.
Comorbilidad. Comorbilidad. No se puede saber cuántos de los adictos hay en el país, yo te digo, a través de los promedios en que yo he hecho estudios con los estudiantes en algunos centros. Pero las estadísticas en psiquiatría deben hacerse tomando en cuenta encuestas en la población o analizando récords en los centros. Y aquí la investigación en salud, como base para una planificación que sería obligada, brilla por su ausencia. Ya. ¿Usted cree que el Ministerio de Salud Pública estaría en condiciones de iniciar un proyecto que empodere más el trabajo de los profesionales de la salud mental? En las condiciones de ahora. No. En las condiciones que veo ahora, que tenemos esta situación, como usted ve, de los médicos luchando, porque hay médicos que ganan 30,000 pesos. Ya. Y tienen 3 hijos y 2 hijos. Y en los hospitales, las condiciones en que el presidente de la República fue al Darío Contreras, que era un hospital de emergencia, el más importante. Cuando lo invitaron a pasar, que él pidió al sanitario a orinar, él no pudo hacer sus necesidades y salió de ahí huyendo. Y ahí fue que dio la orden que lo remodelaran. Y que lo remodelaran ya, hasta tal punto que eso lo remodelaron con todos los déficits que usted conoce, que han obligado a que ahora se esté remodelando. Pero en este país, con escasez de hospitales, ¿usted sabe cuántos hospitales tenemos en remodelación? Alrededor de 35 hospitales. Están en remodelación. Están en remodelación. Algunos... Pero eso ninguno tiene que ver con salud mental. No, algunos tienen que ver con salud. Pero tienen 2 años y 3, algunos hospitales en general, remodelando. Muchas gracias, doctor Nelson Moreno Ceballos. Muchas gracias a ustedes igualmente por la compañía. Este es un tema, como lo han visto y como lo ha descrito el doctor Nelson Moreno Ceballos, que hay que seguir discutiéndolo y que hay que buscar el espacio para que las políticas públicas puedan penetrar y mejorar la atención a los pacientes con enfermedades mentales en República Dominicana. Muchas gracias.